En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: le voy a hacer una pregunta, y si me contesta le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le respondió: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Amadas familias, parejas, personas que meditamos este Evangelio, es continuidad del Evangelio de ayer. Hoy la pregunta es: ¿con qué autoridad actuamos nosotros? ¿Con qué autoridad actuamos nosotros? Hablamos nosotros. Recordemos que ayer Jesús estaba bravo. Volcó las mesas del templo que estaban cambiando dinero, vendiendo animales, habían convertido el templo en un mercado. Y los echó del templo a los mercaderes. Y entonces ahorita vienen los ancianos a reclamar a los sumos sacerdotes, a Jesús, ¿con qué autoridad lo hace? Es también a veces la pregunta o la discusión en casa entre papá, mamá, entre los hijos con los papás, entre hermanos, entre los papás y los hijos. Y a veces Jesús hoy nos enseña que es mejor quedarse callado, no responder a preguntas necias, donde los que hablan no tienen autoridad moral, ni tienen autoridad. Y miramos nosotros cómo Jesús le dice: le respondo si ustedes me responden primero a esta pregunta. Como maestro pregunta, dice: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Es la pregunta de Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Y ellos dijeron: si decimos que es de Dios, entonces nos va a preguntar por qué no creemos. Y decimos que es de los hombres, le tenemos miedo al pueblo que nos pueda sentenciar porque no creemos en Juan como profeta. Entonces dijeron ellos, por el lado más fácil, no sabemos. Entonces Jesús dice: yo tampoco le respondo. Hay momentos que no vale la pena responder a personas preguntas. Hay momentos que no vale entrar en peleas con personas que nunca van a dar el brazo a torcer. Nosotros a veces conocemos los miembros de la familia. Ya usted sabe, esposa, cómo piensa su esposo, y él primero muerto antes que rendirse a cambiar de opinión, porque no tiene a Dios en su corazón. Recordemos que es de inteligentes y de creyentes reconocer que nos hemos equivocado, o que hemos estado equivocados, o que las cosas cambian. Usted también, mamá, esposa. A veces nos encasillamos para no mostrarnos débiles ante los demás. Y la fuerza es la capacidad de reconocer lo que no sabemos, lo que a nosotros nos cuesta, o lo que hay que, lógicamente, llegar a compartir y a decidir con los demás. Eso es lo que nos invita el Papa Francisco, a ser sinodales, preguntar a los demás, preguntarle a los demás qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Y eso es importante y fundamental. También en la familia es lo mismo. Hijos, si sus papás no dan el brazo a torcer y están equivocados, no pierdan el tiempo peleando con ellos, no pierdan el tiempo discutiendo con ellos. Morirán así. Lo importante es que tú pienses, esposo, esposa, papá, mamá, hijos, hermanos, que lo que tú sabes y lo que tú crees está bien delante de Dios. Así el mundo te diga lo diferente. Pero delante de Dios no es mi capricho ni lo que yo quiero creer o donde yo me quiero refugiar. Dios Todopoderoso, te pido especialmente por todas las familias que a veces no se comprende, no se entiende, y a veces ante sus equivocaciones lo que hacen es negarse a reconocer ante los demás que se han equivocado. Llénales tu espíritu y su corazón de amor, de perdón, y ayúdalos a salir adelante. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Si ha tocado este evangelio tu corazón, compártalo con todos tus contactos, en todas tus redes. Sígueme en las redes sociales. YouTube, Padre Perdón. Instagram, Padre Perdón. Dios los bendiga. Son para vivir mejor, para convivir. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Y todavía no dejamos el pecado. Y todavía no nos convertimos. Ese es el reclamo de Jesús hoy. Somos desobedientes y tome y lleve, ¿no? Lo hemos aprendido desde Adán y Eva. O sea, el problema del mundo es desobediencia, ¿no? Si fuéramos obedientes todos, sería un paraíso.